Bueno, estas son las metilsantinas, que es lo importante tener presente con las metilsantinas. ¿Ustedes conocen cuál es alguna metilsantina? ¿Consumen alguna? Yo les diré que sí, po. La cafeína, exacto. También puede producir algo de algún tipo de dependencia, porque puede producir una liberación de dopamina en el sistema nervioso central. Por supuesto que los niveles de liberación de dopamina son bastante más bajas que lo que vamos a producir con la cocaína, ¿sí? Entonces los niveles de dependencia no tienen comparación posible, pero sí es importante tener presente eso. Las metilsantinas, no solo está la cafeína, el té también tiene cafeína, recordar siempre, no solo el café, no demonicen el café. Otras metilsantinas que son utilizadas también para algunos tratamientos como la aminofilina, que fue muy utilizada en pacientes con asma, pero hace muchos años atrás. Hoy en día están desplazadas por los nuevos medicamentos. Bueno, los mecanismos de acción en general vamos a tener que actúa sobre los receptores de adenosina, que son sus propios receptores. No es que va a actuar directamente, es una forma indirecta de acción sobre dopamina, ¿sí? El mecanismo por el cual se produce la dependencia a la cafeína en sí van a ser a través de la dopamina. Pero el mecanismo de acción y cómo lleva al aumento de dopamina es a través de su propio receptor, que es de adenosina, ¿sí? Es una vía indirecta. ¿Se habla de dependencia fisiológica o psicológica? Bueno, la dependencia a la cafeína es mucho más baja que la dependencia a las drogas de abuso en general, pero nunca hay que olvidar de que también puede producir dependencia la cafeína. No te asustes, porque toma mucho café. Pero, a ver, los niveles de cafeína que tiene el café que se consume habitualmente en Chile son súper bajos. O sea, ¿qué tiene un nivel importante de cafeína? Las bebidas energizantes. Aunque ustedes no lo crean, las bebidas energizantes tienen mucho más cafeína que la que tiene un café. Entonces, un café expreso de esos de grano podría tener un nivel más alto de cafeína o destacable. Los instantáneos, estos de tarro, prácticamente no tienen nada de cafeína. Muy bajo. Bueno, aquí que vamos a destacar que generalmente tenemos entre los representantes más conocidos como metilsantina, la cafeína, la teofilina y la aminofilina. Van a reducir el cansancio, el insomnio, mejora los niveles de pensamiento. En el fondo es un poco alertar un poco al sistema nervioso. Produce algo de excitabilidad pero muy baja. Mejora el rendimiento de tareas motrices. Produce broncorelajación, diuresis. Y la diuresis es principalmente por efecto de la arteriola, una vasodilatación de la arteriola aferente, del glomérulo. Esto es bien importante de que ustedes siempre lo tengan presente, porque en general las personas hablan de que no, si tomo, yo me hidrato bien, tomo bastantes cafés, me tomo 10 cafés al día. Bueno, son diuréticos, y si son diuréticos no sirven como medida de volumen, porque uno va a eliminar todo el café que tomen, y lo mismo pasa con el té, porque también tienen niveles de cafeína importantes. Entonces no se puede considerar dentro del volumen de agua que hay que tomar en el día. Entonces ese es como un pequeño detalle para que ustedes le cuenten en su casa. Bueno, estos medicamentos, las metilsantinas en general, son consideradas medicamentos en sí porque tienen efectos farmacológicos. Nunca olvidar esto, las metilsantinas tienen efectos farmacológicos, y entre ellos destacamos la cafeína
para el tratamiento de cefaleas y migrañas. Dime. Pregunta, en los antigripales, donde se ve, por ejemplo, no sé, paracetamol o ibuprofeno junto con cafeína, ¿por qué se administra la cafeína simplemente para el estado de alerta? Porque puede disminuir un poco el dolor de cabeza, produce un efecto un poco de vasoconstricción ahí que va a llevar a disminuir el dolor por el efecto de adenosina. Pero en general las mezclas de medicamentos a veces generan algunos problemas. Esos antigripales, sí, además, esos antigripales son a veces un poco dudosos el efecto. Bueno, plateofilina se utiliza en episodios de asma, eran bastante más utilizadas años atrás, debido a efectos adversos. Hoy en día se deja para algunos episodios graves que se hacen tratamientos prácticamente ingresados, no de tipo ambulatorio, sino que ya con ingreso hospitalario, ¿sí? En el asma principalmente esta es limitación del flujo aéreo, la EPOC, limitación crónica del flujo aéreo, eso es la forma o la sigla que se utiliza, la de EPOC. Y estos principalmente están asociados al tabaquismo crónico o a la presencia de algún contaminante en las vías aéreas. Por ejemplo, la contaminación de pacientes que han trabajado en la minería y no alcanza a ser todavía un efisema o un problema más grave. También generalmente tiene limitación crónica del flujo aéreo debido al polvo nada más. O sea, no solo por tabaquismo. También puede ser por contaminación. Infarto agudo al miocardio y LIAM, ¿sí? También pueden ser utilizadas la cafeína, ¿sí? Las metilsantinas. Bueno, ahora revisemos un poco la cocaína. La cocaína se extrae de la hoja de la coca, Triloxon coca. Por supuesto que los efectos de las hojas es incomparable a tener el extracto puro, o sea, los efectos farmacológicos que se pueden lograr son absolutamente distintos, ¿sí? Entonces tampoco demonizar a la gente del altiplano que masca hojas de coca, o sea, no, tiene una concentración muy muy baja de coca que más allá de producir un efecto anestésico no les va a producir la dependencia que produce la cocaína pura, ¿sí? Bueno, se consume principalmente en la forma de clorhidrato, es una de las más naturales. Puede ser inhalada por vía intranasal o fumada al mezclarla con tabaco. También la cocaína se puede transformar a bases de cocaína, que la cocaína base es el crack, también denominada crack. Es bastante rápido el efecto en general de cocaína, se habla de muy pocos minutos y los máximos efectos se logran antes de la media hora. La cocaína tiene efectos locales y efectos también sistémicos. A nivel local, nunca olvidar que producen daño directo en las mucosas, y el daño directo en las mucosas puede llegar a producir un daño crónico y bastante severo en la mucosa nasal, por ejemplo, en los consumidores crónicos. Tanto así que hay pacientes que han perdido la nariz, o sea que virtualmente quedan con hoyos por necrosis nasal. Necrosis nasal, así de serio. Quedan casi solamente con la parte del cráneo de la cabeza. Sí, quedan solo con el hueso, pierden todo el cartílago por necrosis. ¿Eso por la vasoconstricción o por el daño directo a la mucosa? El daño directo en la mucosa. Recuerda que es anestésico local. Entonces el anestésico local vamos a producir primero todo lo que es el efecto anestésico, la alteración de la membrana en general. Y tantas veces que vas alterando la membrana que las membranas terminan por producirse apoptosis, necrosis y finalmente pérdida completa del tejido.
Entonces nunca olvidar que la cocaína produce dos efectos sistémicos y también a nivel del sitio de inhalación en general. Bueno, ¿qué más de esto es importante? Los efectos son bastante rápidos, pasan bastante, no duran mucho tiempo, y eso también lleva a que el paciente que tiene una dependencia vuelva a necesitar utilizarla. También produce tolerancia y dependencia, produce los dos tipos. No solo es la dependencia, sino que también tolerancia, entonces también van subiendo las dosis. El mecanismo de acción por lo cual producen los efectos en general es por recaptación de catecolaminas, inhibe la recaptación tanto de dopamina y noradrenalina, también de serotonina, pero los principales van a ser dopamina y noradrenalina. Aumenta las concentraciones de dopamina en el espacio sináptico y este aumento de concentraciones de dopamina es lo que genera el placer, ¿sí? Y eso también lleva a la dependencia. Y esto lleva, la activación de la dopamina lleva a la activación final de las vías mesolímbicas y mesocorticales, con la activación también de los receptores NMDA, la potenciación a largo plazo y la generación de la dependencia. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Seguimos. Entonces, dentro de los mecanismos de acción importantes para la cocaína, destacamos que en general inhibe la recaptación en el espacio sináptico, aumenta los niveles extracelulares de dopamina, aumenta la dopamina en el sistema córtico mesolímbico, además aumentando niveles de norepinefrina y serotonina. ¿Diferencias de cocaína y anfetamina? La anfetamina es liberador. Libera directamente dopamina. Esa es la principal diferencia. La acción es mucho más intensa de anfetaminas que de cocaína. Por eso es que las dosis requeridas de anfetamina para producir los mismos o efectos similares a dopamina son mucho más bajas. Los comprimidos traen bastante poquito, 10 miligramos, una cosa así. Y aquí de cocaína yo no tengo idea, pero generalmente ¿y por qué no se puede saber, además, las dosis que van a producir efecto? Porque la pureza es hay bastantes dudas en relación a la pureza. Hay cocaína de alta pureza, pero es más, nadie la va a probar desde el punto de vista farmacológico para ver cuántos efectos produce. O sea, no sería ético, ¿cierto? Entonces, generalmente, como están asociados a un mal uso, se tiene unas concentraciones aproximadas, pero también son relativas, porque depende también de la dependencia que tenga el individuo y de la tolerancia que haya desarrollado. Bueno, dentro de los efectos farmacológicos que se pueden destacar, tenemos varios de ellos. Generar potenciación de todos los efectos periféricos. Hay una actividad importante en este caso del sistema nervioso simpático, actividad simpática. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los efectos del sistema simpático? ¿A qué está relacionado el sistema simpático dentro del sistema nervioso autónomo? ¿Qué actividades regula desde el punto de vista fisiológico el sistema simpático? De lucha o huida, justamente. Entonces, vamos a tener un paciente con alerta, ¿cierto? Todos los niveles de alerta, todos activados. Entonces, ¿cómo es la actividad simpática o cómo se generaliza una actividad simpática? Con taquicardia, con vasoconstricción, con hipertensión arterial. Vamos a aumentar la presión arterial de manera de que llegue a los principales lugares que se necesita para la huida. ¿Dónde necesitamos nosotros mayor flujo sanguíneo? ¿Cuándo se está huyendo? A los músculos de las piernas,
en general el músculo esquelético va a estar mucho más irrigado. Entonces, en ese sentido se produce una hipertensión arterial. También se produce una hipertensión cerebral porque aumenta el flujo sanguíneo, porque hay que pensar más rápido, ¿sí? Hay que tomar decisiones más rápidas. Entonces esa hipertensión arterial es la que puede generar el infarto agudo al miocardio y la que también puede generar el infarto cerebral. ¿Sí? ¿Qué más? Algunos efectos psicomotrices estimulantes, entre ellos euforia, locuacidad, el paciente habla mucho, aumento de la actividad motora y magnificación del placer. Las aplicaciones clínicas de la cocaína, aunque no lo crean, también puede tener aplicaciones clínicas, principalmente fue como anestésico local. Y dentro de la investigación farmacológica se puede usar la cocaína de alta pureza, por ejemplo, para la liberación y recaptación de catecolaminas en algunos vasos, por ejemplo, en estudios de contractilidad de algunas arteriolas o diversos estudios por ahí. También de drogas de abuso, ¿sí? Entonces, como anestésico local, por supuesto, debido a sus problemas de dependencia y de tolerancia, fue retirado del mercado. Tienen que pensar de que en un inicio todos estos fármacos y todas estas drogas de abuso fueron generadas para realizarlas como medicamentos. Hay un montón de desastres en la industria farmacéutica que ustedes pueden buscar en internet. Bueno, ¿qué es importante de tener presente en general en la cocaína? Su liposolubilidad. Es una muy buena absorción. Por todas las vías se absorbe bien. Por vía intravenosa va a producir una intensa euforia bastante inmediata. Por la vía de inhalación también vamos a tener un poquito menos de sensación de euforia, pero igual un poquito más lenta la respuesta, pero igual llega bastante rápido. Hay una atrofia y necrosis de la mucosa y del tabique nasal, se puede perder, ya lo habíamos mencionado. Y también puede ser por vía oral o por inhalación, en el caso del crack, y también hay algunos depósitos, se puede producir depósitos orgánicos del medicamento por vía oral y de inhalación. Entre los efectos adversos importantes, los efectos adversos, yo creo que por todos ya ustedes son bastante conocidos, ya lo hemos ido mencionando. Tenemos principalmente arritmias cardíacas. Esto es mucho más frecuente cuando hay mayor abuso y mayor contacto con las drogas, vamos a tener más riesgo, por supuesto. Trombosis coronarias, trombosis cerebrales, teratogenicidad. La teratogenicidad se evidencia principalmente porque hay una reducción del tamaño encefálico de los fetos. El feto va reduciendo el tamaño y el bebé nace con algunos déficits cognitivos principalmente. Lamentablemente. Hay aumento de algunas malformaciones neurológicas y también incluso de extremidades, pero el mayor daño es de tipo neurológico en el feto. Por eso es que se está derechamente clasificada como teratogénica. La distribución de la cocaína a nivel cerebral es bastante circunscrita al sistema, al área del BTA, ¿sí? Al área tegmental ventral. A diferencia de los otros fármacos que hemos ido viendo. Entonces la idea siempre es la inhibición de la recaptación de dopamina, aumentando los niveles de dopamina en el espacio sináptico. Bueno, y otros fármacos bastante relacionados con los anteriores, las metileno-dioxianfetaminas, más conocido como éxtasis.
O también hay varias drogas de diseño que están dentro de estas metileno-dioxianfetaminas. El MDA, el MDMA, el MDEA, MDE, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas. La verdad es que es un problema desde el punto de vista legal porque la legislación debe individualizar cada uno de los medicamentos o cada una de las drogas de diseño para poder perseguir a los narcotraficantes. Es por ello que producen pequeñas modificaciones químicas en la estructura para que no correspondan a las que están descritas en la legislación y así poder burlar la justicia, porque en el fondo si no está descrita en la legislación no te pueden perseguir. Entonces esto ha sido bastante continuo. La verdad es que detectan una sustancia ilícita o con potencial ilícito y tienen que ir e incluirla nuevamente en el listado. Entonces el listado va creciendo bastante rápido porque las modificaciones menores químicas no le alteran en el fondo el efecto farmacológico. Ustedes lo saben, son muy pequeñas las modificaciones y con eso ya no corresponde a la que está dentro del listado. Entonces se escapan de la justicia. Y es por eso que hay una gran cantidad de drogas de diseño, pero tienen muy poca, estructuralmente son muy parecidas, muy pocas modificaciones. Se administran por vía oral, fundamentalmente tienen acciones psicoestimulantes, también pueden contener efectos psicotomiméticos similares al LSD. Esa es la mayor diferencia, o sea, efectos un poco alucinógenos. Y por eso que estos fármacos están asociados principalmente, bueno, y como partió el éxtasis también y como se empezó el consumo masivo fue a través de las fiestas electrónicas. Eso es porque distorsionan un poco los sentidos. Bueno, como son de uso artesanal y de formulación artesanal, las pueden hacer con distintos tipos de figuritas. Digamos, la compresión, la formación de los comprimidos. Las hacen de distinta manera. La sacan de una foto. Bueno, el éxtasis tiene distintas formas de presentación. Puede venir tanto en polvo, en cápsulas, en tabletas. Y lo más importante de tener presente es que el éxtasis siempre va a ir bastante adulterado. Nunca va puro, generalmente se adultera con cafeína, con ketamina, con anfetamina, con acetaminofén o dipirona, como ustedes lo quieran mencionar, con mescalina también. Entonces, por eso que los efectos alucinógenos pueden ser más marcados en algunos que en otros. Que si le colocan ketamina, vamos a potenciar los efectos alucinatorios también con la mescalina. Entonces, depende de con qué la mezclen. Y tiene mucho adulterante. Estos son algunos de los que podrían tener efectos farmacológicos, pero hay otros que no tienen, hasta con paracetamol la pueden mezclar. O sea, unas mezclas ahí que son como para aumentar el volumen y poderla vender y generar más lucas, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción son en general efectos neuroquímicos bastante clásicos, muy similares a lo que son las anfetaminas clásicas. El mayor peligro del éxtasis en general es por la neurotoxicidad. Esto es porque produce una acción depletora irreversible de los depósitos de serotonina y probablemente también de dopamina. O sea, la neurotoxicidad está asociada a esta acción irreversible de los depósitos. Depleta los depósitos, sale todos los neurotransmisores disponibles al espacio sináptico y te quedas sin respuesta. Y recuerden que la dopamina tiene una función fisiológica importante a nivel cerebral.
Entonces eso es bastante complejo. Bueno, y a través de esto producimos la estimulación de las vías adrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, y la acción no es solo a nivel del sistema nervioso central, sino que también el sistema nervioso periférico, ¿sí? Es bastante generalizada. Pero si lo podemos comparar, es muy comparable a lo que es la anfetamina. Entonces, si nosotros vemos un cerebro humano con un consumidor de éxtasis y una persona control que nunca ha consumido, podemos ver que el cerebro en general se va produciendo neurotoxicidad directa, en el sentido de que en este caso es una tomografía de emisión de positrones, un PET, donde se muestran más iluminadas las zonas donde hay una mayor utilización de glucosa. En este caso, el cerebro de arriba se ve en varias zonas bastante amarillitas, donde ustedes pueden ver que hay una actividad importante porque hay mucha utilización de glucosa, ¿sí? La glucosa es la que está marcada aquí. Y en la parte baja, ustedes pueden ver un consumidor que prácticamente no tiene una muy buena utilización de glucosa, o importante de glucosa. El cerebro se va como apagando un poco, ¿sí? Y eso demuestra que la actividad nerviosa a nivel cerebral está en decadencia, va cayendo en un consumidor de éxtasis crónico. Lo mismo va a pasar con un consumidor de anfetamina o de cocaína, porque el mecanismo de acción es bastante similar, ¿sí? ¿Dudas? Matías, ¿por qué esa cara? Es que estaba pensando en, por ejemplo, los pacientes que están medicados para el déficit atencional. Generalmente le dan medicamentos que son parecidos o con efecto similar a la anfetamina. Metilfenidato por ejemplo. Y anfetaminas. No se ha podido demostrar desde el punto de vista estadístico. Ustedes saben que la estadística es un poco perversa. Se ha tratado de buscar la asociación de trastornos psiquiátricos con el uso de metilfenidato o anfetamina en pacientes con déficit atencional que recibieron la terapia cuando niños, pero no se ha podido establecer una relación causal estadísticamente significativa. Sí se ha estudiado porque se han visto casos de que se asocia los trastornos psiquiátricos de un adulto por el uso de estos medicamentos en la infancia, pero no se ha logrado establecer la relación causal. Entonces, por eso es que no se ha podido indicar o un mayor control o por último una advertencia para los chicos con déficit atencional. Pero por ejemplo, un adulto que esté medicado con metilfenidato o alguna otra anfetamina que tenga uso crónico, ¿le va a causar cierta neurotoxicidad a tu caso? Debería producir cierta neurotoxicidad. Lo que pasa es que en los niños, tal como yo les mencioné, se produce la reacción paradojal. Entonces, estos medicamentos que son excitadores, lo que producen es, en el fondo, sedación, es tranquilizarlos un poco. Entonces, exactamente el mecanismo paradojal no se conoce bien. Ese es el problema. A ver, dentro de las terapias del sistema nervioso central, ustedes tienen que saber algo, y que esto es bastante controvertido. Es muy controvertido el uso de todos los medicamentos a nivel del sistema nervioso central, porque nosotros no sabemos bien las razones causales que llevan a las patologías, ¿sí? Ese es un problema, no saber un poco la causa por la cual te está produciendo el problema. En el fondo, lo que se hace es un tratamiento por lo que se piensa que está produciendo la alteración. Además, es bien complejo porque yo les mencioné que el cerebro era un sistema en equilibrio, un equilibrio estrecho. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Entonces, la alteración de un neurotransmisor va a modificar todos los demás. Entonces, en ese sentido, la administración de algún tipo de medicamento a nivel del sistema nervioso central va a producir ciertos cambios y modificaciones en otra estructura.
Entonces, si tú me preguntas si produce algún tipo de efecto el metilfenidato a largo plazo, yo creo que sí va a producir. A mí, dentro de todo lo que he estudiado del sistema nervioso central, yo creo que sí va a producir algunos problemas. Entonces, ¿se justifica el uso de metilfenidato o otro tipo de fármacos para controlar la hiperactividad en niños? Esa es la otra pregunta. El riesgo-beneficio asociado, hay que analizarlo con harto detalle. O sea, yo creo que en Chile están una cantidad de niños con este tipo de medicamentos innecesarios. Yo tengo claro que hay algunos casos muy especiales que tienen un nivel de hiperactividad que es incontrolable, pero creo que más que nada es un problema educacional de que hay muchos estudiantes en la misma sala que lleva a que los profesores pidan que lo lleven al neurólogo y mediquen a los niños sin que sea necesario. Entonces, estar enfrentando a un pequeño a un riesgo mayor a veces no se justifica. Pero en algunos casos yo creo que prácticamente no pueden estar en el colegio. O sea, hay casos y casos de hiperactividad. Entonces depende de eso, depende mucho de los regímenes educativos. Y los colegios insisten y casi prácticamente obligan a los padres a mandar al neurólogo y medicar a los chicos un poquito más inquietos que otros. Eso es un problema. Bueno, en relación a los psicotomiméticos, estos corresponden a varias sustancias distintas que tienen distintos efectos farmacológicos en general y que no, o sea, los mecanismos de acción son diferentes y también tienen distintas estructuras químicas. No es la relación por la estructura, sino que es más que nada por la acción farmacológica, la asociación en relación a que producen algo de alucinaciones y alteraciones cognitivas como tal. Entonces, estas sustancias también son conocidas como psicodélicas o alucinógenas. Afectan en el fondo el pensamiento, afectan la estructura cognitiva propiamente tal. Y comienzan a cambiar la percepción de la realidad de los consumidores. No tiene tantos efectos motores o más que nada desde ese punto de vista, sino que son más mentales los trastornos que van produciendo, ¿sí? No es tan motor el cambio. Las percepciones se distorsionan, se comienzan a sentir como si se estuviera dentro de un sueño. Esa es la idea. Hay cambios emocionales bastante profundos en estos pacientes y pueden pasar de la euforia a una depresión bastante profunda. Se conectó a internet. Bueno, el paso de euforia a depresión es bastante marcado y eso es una de las características de todas estas drogas. ¿Cómo las podemos clasificar? De acuerdo un poco a los neurotransmisores sobre los cuales pueden actuar. Tenemos algunos serotoninérgicos como el LSD, la psilocibina, catecolamina como la mescalina, el MDA, lo acabamos de ver que también tiene algunas acciones un poco psicodélicas. Sustancias no relacionadas con neurotransmisores monominérgicos como la fenciclidina, que tiene una acción más sobre el receptor NMDA, pero que también tiene esta acción alucinógena y es por eso que está dentro de este grupo. En general se clasifican como psicotomiméticos distintos tipos de psicodélicos y alucinógenos, las endolaminas, estos son todos derivados del ácido glicérgico, el LSD, la fenilmetamina como la mescalina, el cannabis, que ustedes ya saben, tiene efectos alucinógenos también, algunos anestésicos disociativos, la ketamina y la fenciclidina, anticolinérgicos como la atropina y la escopolamina. La escopolamina y la
atropina las van a ver bastante cuando vean la próxima unidad, que es el sistema nervioso autónomo. Les puede llamar un poco la atención de que se habla más que tienen efectos autonómicos sobre los sectores más periféricos, porque se habla que también tienen efectos a nivel del sistema nervioso central. Esto es porque en general todos estos fármacos no cruzan bien la barrera hematoencefálica, pero la escopolamina y la atropina lo pueden hacer, depende de la dosis. Y la escopolamina especialmente se vende como un antiespasmódico en distintas farmacias, y ustedes lo pueden comprar como un antiespasmódico, pero la característica que tiene ese antiespasmódico que se vende en farmacia es que está unido a una molécula más grande, que es N-metilbromuro, que no se disocia de la escopolamina, lo que evita que cruce la barrera hematoencefálica. Entonces, por eso la que se vende en Chile en farmacia directamente no produce ningún efecto a nivel del sistema nervioso central. Pero tienen que saber que existe también la escopolamina quisilatus, que no está unida a esta molécula de N-metilbromuro. ¿Sí? Bueno, las características son bastante similares, todas tienen una característica similar a una intoxicación. Los mecanismos de acción pueden ser un poquito diferentes porque van a actuar en distintos receptores, pero en general el efecto farmacológico observado, esta disociación del pensamiento y la alucinación, es común a todos ellos. Entonces los mecanismos son diferentes. Cuidado con eso, que pueden tender a pensar de que tienen el mismo mecanismo de acción, y estos no, estos son diferentes. Partamos un poco con el LSD, que es uno de los más característicos de estos fármacos alucinógenos. Se comporta como un antagonista de receptores serotoninérgicos, aunque se puede ser calificado como un agonista parcial como tal. Tiene acción tanto en los receptores pre como postsinápticos, activando receptores dopaminérgicos también. Esto lleva a este desequilibrio funcional a nivel cortical y límbico, que lo que hace es distorsionar la actividad integradora de la serotonina. La serotonina, la principal función es una función integradora. ¿Qué quiere decir con esto? Que mediante esta acción integradora podemos percibir la realidad como tal y le damos cierta estructura a la realidad. Y este fármaco lo que hace es producir un desequilibrio de la serotonina. Entonces, al disminuir esta actividad, se distorsiona esta acción integradora y ya se generan imágenes disociadas. Hay una disociación de lo que es el pensamiento crítico. Entonces, esta intoxicación por LSD es lo que denominan los dependientes como viaje. ¿Sí? Ellos hablan de viaje. Pero es importante que ustedes siempre tengan presente que cada efecto farmacológico que ellos buscan corresponde a una intoxicación. Y el LSD como tal, el ácido lisérgico, fue sintetizado con fines terapéuticos. Lo que se buscaba era producir una mayor cercanía del psiquiatra o terapeuta con el paciente. Entonces, en un comienzo se realizaron todas las pruebas preclínicas y se empezaron ensayos clínicos con los psiquiatras y los pacientes, y luego de eso descubrieron la tremenda dependencia que produce el LSD. Entonces, claro, puede producir una cierta cercanía porque hay una labilidad emocional que produce el fármaco, y eso hace que lleve cercanía con el terapeuta, pero también lleva a la dependencia y lleva a todos los problemas asociados, que ahora los vamos a ver. Entonces hay unos cambios en la percepción de la esfera visual y también en el tiempo, son efectos temporales. Entonces los pacientes describen que oyen el color y que pueden ver el sonido. O sea, así de disociadas son las imágenes.
Y además hay cambio en la organización del pensamiento, hay la habilidad emocional principalmente. Entre los efectos crónicos principalmente se describen efectos simpáticos y anticolinérgicos, midriasis, este es uno de los principales signos de intoxicación por los distintos fármacos. Cuando llega un paciente intoxicado hay algunos signos que son claves para determinar con qué sustancia está intoxicado. Por ejemplo, los fármacos que son más de tipo derivado morfínico, hay una miosis muy importante. Los efectos por LSD son más midriasis, ¿sí? O sea, las pupilas muy dilatadas. Taquicardia, pilorección, temblores, hiperreflexia, aumento de la tensión muscular, incoordinación, ataxia, náusea y vómito. Las náuseas y vómitos también se asocian mucho a un signo más de mescalina, pero que también se puede dar con el LSD. ¿Sí? La urgencia médica más común para estos tipos de pacientes se describe como mal viaje. Así lo describen los pacientes, malos viajes. Y se caracteriza por ataques de pánico. Este es un trastorno de ansiedad generalizado muy importante, una crisis de pánico como tal. Hay unos cuadros psicóticos bien importantes, hay despersonalización del paciente. Estos pacientes en realidad entran en una crisis psicótica importante derivado del consumo de LSD. Y bueno, además los consumidores crónicos, y esto es bien llamativo, que se les produce un flashback. ¿Qué quiere decir el flashback? Que ellos no han consumido sustancia. Sin la presencia de la sustancia, producto de este consumo crónico, vuelven a tener los mismos efectos como si estuvieran bajo la sustancia en sí. Entonces eso lleva a pensar en el daño neuronal producido por la presencia de la sustancia. El desequilibrio no se vuelve a recuperar como tal cuando el consumo es crónico. ¿Sí? ¿Ese plasma es por un daño físico o puede ser psicológico? No, es un daño directo en la organización de las membranas como tal. Los desequilibrios producen modificaciones a largo plazo. Y esa modificación o esa remodelación a largo plazo lleva a que nunca se vuelva a restablecer como en el punto inicial antes del previo al consumo. Por eso es que es tan grave. Siempre tener presente que esto es por potenciación a largo plazo. O sea, una remodelación cerebral, digámoslo así. El cerebro, por la presencia de la sustancia, se tiene que buscar mecanismos de defensa y uno de esos es la potenciación a largo plazo, que es la remodelación como tal, donde se silencian algunas sinapsis y se estimulan otras. Entonces, es por la presencia de las drogas en general. Entonces, el flashback van a ser aparición de recidivas, en este caso son espontáneas, con imágenes visuales y auditivas y varias experiencias asociadas al consumo que tenía cuando consumía. Entonces es bastante serio el hecho de que no está consumiendo nada. Por eso se le denomina flashback a este fenómeno. Y asociado exclusivamente a LSD. Eso es uno de los otros detalles. ¿Se acuerdan que yo les dije que generalmente uno pregunta algunos detalles o algunas diferencias? Esa puede ser una que otra. La fenicilidina, en este caso también bastante asociado o similar a lo que produce ketamina. Se la utilizó como anestésico, ahora es conocida como PCP, polvo de ángel o cristal. Tiene una acción bastante similar a lo que es la ketamina, que actúa sobre el receptor NMDA. Entonces, pero la fenicilidina actuaría sobre un receptor opiáceo primero, que es el receptor sigma. Perdón, el opioide sigma, y esto favorece la liberación de dopamina en el núcleo cúmulo. Y es por eso que se produce este placer y por eso es que hay abuso de esta sustancia. Además, inhibe la recaptación de catecolamina. Finalmente, el efecto sería de tipo anfetamínico, pero con alta acción sobre el NMDA también. Es por eso que se producen estas alucinaciones asociadas a este consumo.
La fenciclidina se caracteriza por ser un antagonista del receptor NMDA. Y estos efectos sobre el NMDA es que produce las alucinaciones. La escopolamina, también conocida como burundanga, esto era lo que yo les contaba del clásico antiespasmódico que se usa en Chile, pero en Chile se utiliza como N-metilbromuro, entonces no produce estos efectos. Sí, a nivel internacional y como tráfico se puede ver mucho la escopolamina sola, sin asociar, que se utiliza como la denominada droga de la verdad. Se obtiene de distintas plantas y la gracia que tendría es que permite tomar un poco el control sobre ciertos individuos, entonces lo utilizan como para robarle y para perder un poco, que pierdan la memoria, porque produce algo de amnesia retrógrada. La idea es decir sin voluntad y sin memoria, por eso es que se le denomina burundanga. Importante para la escopolamina recordar que N-metilbromuro es la que se vende en farmacia, que no es la misma, y que tendría la escopolamina como tal, sin asociar, tendría un efecto anticinetóxico. ¿Saben lo que es la cinetosis? El mareo de viajes. Entonces, no en Chile, pero en el extranjero se pueden encontrar parches de escopolamina que se colocan cerca del oído para evitar el mareo en viajes. Entonces, pero en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos se vende mucho más. Aquí en Chile no, en realidad no ha llegado. Bueno, les voy a pasar la nicotina súper rápido porque lo van a volver a ver seguramente como por la acción autonómica que tiene, pero la vamos a ver desde el punto de vista central. Ya saben que corresponde a la droga de abuso más utilizada como droga como es una droga ilícita en el fondo, porque está permitida. Se obtiene a partir de la planta de tabaco, nicotideana, tabaco. Las principales patologías asociadas al consumo de nicotina van más porque el cigarrillo en general va con monóxido de carbono y otros compuestos como el alquitrán, que también presenta, que es lo que lleva finalmente a la patología pulmonar asociada. La nicotina guarda más relación con los receptores colinérgicos y por supuesto con esta acción estimulante y bloqueante ganglionar, que es la que lleva a la dependencia del cigarrillo, ¿sí? A la dependencia como tal. Produce una acción dependiente bastante importante. Actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos, sobre todo los periféricos, pero también centrales. Actúa como un estimulante y bloqueador ganglionar. ¿Ustedes recuerdan en el sistema nervioso autónomo cuál es la función de los ganglios? ¿Qué hacen los ganglios? Los ganglios autonómicos, por ejemplo, ¿cuál es la función? Serotonina o adrenalina. Catecolamina, ya sí, pero ¿cuál es la función del ganglio? Actúa como un relevo, ¿cierto? De la acción, o incluso puede ser un modulador de ciertas acciones. A nivel central, recuerden que el primer estímulo va desde el nivel central y este después tiene que llegar hasta el sitio de acción. Entonces los ganglios autonómicos principalmente son como un relevo de lo que viene desde el nivel central. También sirve para amplificar el efecto, también puede ser esto. Entonces, desde ese punto de vista son un reservorio de una gran cantidad de neurotransmisores. Entonces, la nicotina, al ser un estimulante y bloqueador ganglionar, dependiendo de qué ganglio estemos hablando, vamos a liberar grandes cantidades de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, es por eso que se producen estos efectos de dependencia. Porque finalmente también va a liberar dopamina del área tegmental ventral, también va a producir placer y esto también va a generar esta estimulación del BTA
los efectos reforzadores sobre el receptor NMDA. ¿Sí? Y finalmente se instala la dependencia. Entonces, estos receptores presinápticos hay que pensar que regulan la liberación de todos los otros neurotransmisores: noradrenalina, adrenalina, dopamina, acetilcolina y GABA. Todos van a estar regulados por esta acción ganglionar. Entonces, es por eso que es tan difusa la actividad de la nicotina. Y aparte que es un poco contradictoria, porque a la vez de ser estimulante también puede ser bloqueador. Es de bastante difícil comprensión el mecanismo propiamente tal cuando uno quiere afinar el detalle sobre cuáles van a ser va a actuar como activador o cuáles va a actuar como bloqueador. La distribución de la nicotina es súper difusa a nivel cerebral. Pueden ver que generalmente toda la corteza y también el área límbica van a estar bastante difundidas y bastante activos receptores de nicotina. ¿Sí? Bueno, también les voy a mencionar otro medicamento que lo traigo principalmente porque se ha asociado un poco de mal uso, sobre todo en universitarios, por eso lo agregué. Modafinilo, ¿lo han escuchado mencionar? No, sí. ¿Ah? Sí lo he escuchado, por aquí hay alguien. El modafinilo es un fármaco que en general es un estimulante moderado del sistema nervioso central, es una droga sintética que no es de tipo anfetamínica, pero que también promueve el despertar y el estado de vigilia. ¿Sí? ¿Por qué se los traigo? Porque también puede haber un abuso de esta sustancia en el sentido de que lo están utilizando para mejorar el rendimiento académico y eso no siempre puede ser bueno. Le traigo un poco los efectos secundarios para que los conozcan y tengan presente de que nada hay que ser absolutamente inocuo, todo puede producir bastantes problemas. Bueno, la evidencia reciente habla de que el modafinilo es un agonista del receptor alfa-1 adrenérgico y también actuaría como un inhibidor de la recaptación de dopamina. ¿Sí? Entonces, aumenta los niveles de dopamina en el SPA, en el BPA, que también produce algo de placer y esto también puede instalar una dependencia, así que también hay que tener cuidado. Los efectos secundarios del modafinilo, recuerden que es moderado, de acción moderada, no es un estimulante de acción tan activa. Aumenta la actividad psíquica manifestándose por un aumento de la capacidad de concentración, esto en un primer momento. Esto es bien importante, entonces vamos a tener una mayor concentración en determinadas tareas, en tareas bastante concretas. ¿Cuál es el problema? Si bien se aumenta la concentración, también se ha descrito un aumento en el número de errores. ¿Qué quiere decir esto? Puede aumentar la capacidad para memorizar o retener cierta información, pero también puede inducir que tengan mayor cantidad de errores. No es muy buena tampoco. Puede producir algo de euforia, principalmente como un aumento de atención o mayor capacidad de comunicación o de actividad. Esto es que en el fondo modifica bastante el sueño. Hay una disminución de la sensación de fatiga, pero siempre tener presente que la fatiga es un movimiento de respuesta reguladora. Nosotros sentimos fatiga cuando ya es necesario realizar un descanso. ¿Sí? Entonces esto es un sistema en el cual nuestro cerebro se protege y por eso es que sentimos cansancio, porque ya es la hora de tomar una pausa. Entonces si uno no toma esa pausa, puede producir un agotamiento agudo con consecuencias bastante serias para la salud. O sea, es un agotamiento que ya no va a responder a nada. Es decir, llega un minuto en que el paciente simplemente no responde. Y los patrones del sueño cambian muchísimo y pueden estar incluso días durmiendo. Perderse hasta días. Entonces, los insomnios, produce insomnio, retrasa la aparición de sueño, pero esto no puede ser de manera indefinida. Llega un momento en que ya hay un rebrote del sueño importante y sobre todo si se descontinúa el tratamiento, hay una necesidad de sueño profundo y una necesidad imperiosa de dormir. O sea, el paciente ya no soporta nada más.
Además altera los patrones de sueño y esto puede generar bastantes meses para que se retome la normalidad del patrón de sueño. Además la persona se siente bastante deprimida y hay una incapacidad de concentrarse. O sea, si en un primer minuto ayuda a la concentración, tras el uso reiterativo de la sustancia, lamentablemente se producen problemas de concentración más serios y también puede haber mayor cantidad de errores. Entonces, son pocos errores. Y eso era más que nada